Bueno, muchachos, buenas noches. Bueno, vamos a continuar ya con la explicación. Me presento. Mi nombre es Jessica Vargas, soy contadora pública especialista en gerencia de la calidad y actualmente me encuentro cursando mi MBA. Vamos a iniciar con la materia de estados financieros. Hay que tener presente que esta materia tiene muchísimo que ver con números, con el análisis de la información financiera de toda organización. Entonces, lo primero que nosotros vamos a realizar es la explicación básica de la parte contable. ¿Por qué? Porque pues como veo que hay muchos chicos de diferentes áreas, ¿sí? Entonces la idea es, para los que ya somos, estamos estudiando contaduría, pues ya conocemos algo del proceso. Para los que son ingenieros industriales, tienen bases, pero entonces la idea es que ustedes refuercen muy bien esas bases para poder empezar el proceso de análisis financiero de toda organización y pues todo el tema de mercados como tal. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden que todas las dudas e inquietudes las vamos a dejar al final de la sesión. Bueno, entonces lo más importante que tenemos que tener en cuenta es qué es la contabilidad. El contenido que el día de hoy vamos a hacer es un repaso de absolutamente toda la parte contable, el presente y el futuro. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros tenemos claros los conceptos, vamos a entender el por qué sale la situación financiera de toda la organización. Vamos a ver todo el tema referente a la clasificación de las NIF, el rol de pronto de un empresario como tal, las hipótesis de los principios generalmente aceptados por la contabilidad, los tipos de medición, los cambios relevantes y las fuentes de todo tipo de consulta. La fundamentación contable en las empresas, los estados financieros principales, los estados financieros e instrumentos de gestión como tal. Es bastante extenso. La idea es que iniciemos el proceso y más adelante, bueno, iniciamos toda la parte teórica y más adelante ya vamos con el tema práctico. ¿Listo? Ya desde que nosotros tengamos claros conceptos, ya el resto de la práctica va a ser mucho mejor porque vamos a manejar muchísimo el tema numérico. ¿Listo? Entonces hay que tener claro qué es la contabilidad, la ciencia o técnica que se encarga de obtener, clasificar y procesar, analizar e interpretar de forma sistemática la información originada de la ejecución de la actividad económica de todo tipo de empresa o de economía global. El fundamento principal es dar una información financiera que sea útil, saber qué tengo, ¿sí? En qué lo gasté, cuánto me ingresó. El enfoque gerencial como tal es la función dentro de la empresa que le suministra de forma organizada la información económica para el análisis y evolución de un negocio, ¿sí? Así como su planeación dentro del proyecto. El análisis financiero no es solamente decir, venga, necesito saber cómo está la empresa, está ganando, está perdiendo, no. La idea es generar una evolución y una planeación de qué es lo que se puede hacer con la organización, porque eso va a ayudar a que crezca muchísimo financieramente y económicamente y genere una solvencia. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Todos los comerciantes. ¿Y quiénes son todos los comerciantes? Toda persona natural o jurídica que realice cualquier tipo de actividad mercantil de forma regular y profesionalmente. ¿Y quiénes no son comerciantes? Los asalariados, ¿sí? Quienes ejerzan una profesión liberal, los agricultores, los ganaderos que enajenen productos en estado natural, quienes los transforman o los comercialicen mediante una empresa, si están obligados a llevar contabilidad. ¿Listo? Las actividades mercantiles. Hay que tener muy presente la actividad mercantil, muchachos, porque no es lo mismo hacerle el análisis financiero a una empresa de marroquinería a hacerle un análisis financiero a una empresa de productos cárnicos.
¿sí? Es totalmente diferente la evolución del mercado. Ahora, si yo me voy con una empresa del sector avicultor, donde la producción de huevitos, entonces no es lo mismo el estado financiero de esa empresa que vende huevos a la empresa que está vendiendo carnes, ¿sí? Pueda que manejen exactamente las mismas transacciones, comprar y vender, ¿sí? Pero el, la evolución del mercado es totalmente diferente. Entonces, un ejemplo, cuando nosotros nos pagan siempre, nosotros compramos carne y comemos todo muy rico, ¿cierto? Carne, pollo, pescado, bueno. Pero cuando ya estamos en la inmunda prácticamente, que ya no nos alcanza la plata, que el sueldito se ha acabado, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues compramos huevos o salchichas, ¿cierto? Pero lo más sano son los huevitos. Entonces, no falta el arroz a la girasol, el arroz con huevo. Entonces, obviamente, es muy diferente el mercado de ambos, ¿sí? Y adicional a eso, que pueda que tengan la misma función, que sean alimentos, pero se venden de diferente manera y en diferente forma. ¿Listo? La adquisición de bienes tiene que después ser el destino al consumo doméstico o el uso que adquiere pues la enajenación de los mismos o de los sobrantes. La adquisición de los bienes para producir obras artísticas y la enajenación por su autor es totalmente diferente y estos no son actividades mercantiles. Entonces, las adquisiciones hechas por los funcionarios o empleados con fines de servicio público, ¿sí? Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de frutos como tal cosechas o ganados en su estado natural, pues tampoco serán parte de un registro mercantil. ¿Listo? A no ser que lleve pues como tal un proceso de transformación. Y la presentación de servicios pues como tal inherentes de las profesiones liberales. Entonces, por ejemplo, la profesión liberal puede ser el tema de la medicina. Hay que tener muy presente, muchachos, que siempre que haya una situación financiera o una información financiera, todo debe basarse en documentos contables. Si a mí me dicen, yo vendí 100,000 pesos, claro, usted vendió 100,000 pesos, ¿dónde está el soporte? ¿Cierto? Todo debe tener un documento contable. Ahora, no que yo pagué el recibo de la luz. Ah, claro, usted pagó el recibo de la luz. Perfecto, muéstreme el recibo donde diga, o donde tenga el sello que diga esté pagado. Entonces, por eso es tan importante que toda la información financiera debe contener un soporte o un documento contable que demuestre que es verídica la información financiera. Entonces, todos los datos, como ya les comentaba, tienen que estar debidamente soportados, verificados, ¿sí? Porque ustedes me pueden mostrar, no sé, una hoja de cuaderno a una altura. Entonces yo digo, no cumple con usted me el recibo. Sí, claro, yo lo anoté acá. Claro, lo anotó, pero usted le tuvieron que haber dado un soporte. ¿Listo? Y que sea verídico. Un comprobante de contabilidad es lo que también nosotros conocemos. Nosotros tenemos algo que se llaman documentos internos y documentos externos. Esos documentos internos y documentos externos son los internos los que genera la empresa y los externos son los que les entregan de otras empresas. Un ejemplo claro es una factura. Cuando yo vendo, genero una factura de venta. Es totalmente interno porque la empresa es la que lo está generando. Y una factura de compra que también tiene el título de factura de venta, pero ¿por qué? Porque mi proveedor fue el que me la entregó a mí, por eso es que es externo. ¿Listo? La fuente cambia. Es importante que todos los requisitos de los documentos, desde los aspectos tributarios al aspecto contable y comercial, pues tengan un enfoque neutral de acuerdo a la legislación, tanto comercial como contable. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces debe cumplir con los requisitos de una factura. Nombre, NID, razón social, actividad económica, porcentaje de ICA, ¿sí? Absolutamente toda la información relevante que cumpla con esos requisitos. El contenido de los documentos, como ya les mencioné, miren la fecha de emisión, la numeración consecutiva, la identificación de emisor de documento, el detalle de transacción, el valor de transacción. Los libros contables son supremamente importantes. ¿Por qué?
porque cuando a mí me entregan una factura, miren, acá tengo una factura, a mí me entregan una factura, automáticamente yo la debo registrar, ¿cierto? Y ese registro, pues yo lo llevo dentro de un comprobante. Digamos que esta fue una factura de compra. Entonces yo llevo en mi registro una factura de compra en mi sistema, en mi cuaderno, en donde esté llevando la contabilidad, ¿cierto? O en mi programa contable, registro una factura de compra. A medida que va pasando, todas las facturas de compra me van a generar varios registros. Eso es lo que nosotros conocemos como libros contables, que es la base de la misión de los estados financieros. Los libros de contabilidad es lo principal, ¿sí? Para que a mí me genere un estado financiero. De ahí es donde voy a sacar el consolidado de la información. Para registrar los libros de contabilidad, pues según el decreto de la ley 19, mentiras, la ley 19 del 2012, dice que modifica la legislación vigente. ¿Por qué? Porque dice que se debe eliminar la inscripción de libros contables en el registro mercantil. Anteriormente se tenían que hacer un registro mercantil, dejando prevista como tal únicamente la inscripción del libro de actas y el registro de socios o accionistas. Establece que los libros de contabilidad podrán llevarse en archivos electrónicos, ¿sí? Y el registro de estos libros electrónicos serán sujetos de reglamentación del gobierno. Entonces, por eso es que nosotros tenemos los famosos software contables. Anteriormente tenían que llevar literalmente un libro y tenía que estar sellado y tenía que estar inscrito dentro del registro mercantil y tenía que estar también con sus páginas. ¿Listo? Ahorita no, ahorita todo es por medio electrónico. También se debe incluir como prohibición de los libros de comercio la posibilidad de alterar dichos archivos. ¿Qué suele llegar a pasar? Pues a mí me dan una factura y esta factura dice 23.500. Entonces yo lo que hago es contabilizar 230.500, un ejemplo, o 235.000. Le agrego un cero, ¿sí? Entonces, ahí es donde se prohíbe totalmente generar una alteración de la información y es por eso que es tan importante tener el soporte del registro que se está generando. ¿Cuáles son los libros que se deben diligenciar y de dónde nacen esos estados financieros? Tenemos que tener un libro de inventarios y balances, un libro mayor y balances, el libro diario, el libro auxiliar, el libro de acta de socios, pues al azar de los accionistas, pero pues este no lleva como tal el tema de la información financiera, y al igual que el de junta directiva y el registro de los socios, pues tampoco, ¿no? Pero esos son los libros principales que debe tener una organización. ¿Por cuánto tiempo se deben conservar? Entonces dice que los libros de contabilidad, así como los comprobantes de contabilidad y los documentos que los soportan, la correspondencia es que pues las operaciones deben conservarse, no solo podrán destruirse después de los 20 años según el Código de Comercio y el artículo 134, ¿sí? Contados pues desde el cierre del documento. Eso era anteriormente. Y pues podrán destruirse luego de los 10 años. ¿Qué pasa aquí? Anteriormente, esta era la normatividad y también pasaba que esos documentos, pues todo el mundo empezaba a guardarlos, ¿sí? De hecho, hay empresas que todavía siguen manejando el tema de las facturaciones así, pero ahorita hay algo que se llama facturación electrónica, ¿sí? Las empresas pequeñas que todavía no han sido requeridas por las DIAN, pues no siguen llevando facturación, no están llevando facturación electrónica, entonces siguen guardando su comprobante. La ventaja de la facturación electrónica, ¿qué pasa? Es que se guarda, ¿cierto? Dentro del sistema, uno, y dos, el registro pasa por la DIAN y después de la DIAN pasa al proveedor del vendedor. Entonces, yo, Jessica, le estoy vendiendo a fulanito de tal, entonces yo genero mi facturación electrónica, la DIAN verifica la información, da un código y después mi cliente verifica con ese código que la información que le facturaron es correcta. También sirve para qué? Para que la DIAN tenga un mayor control de las transacciones financieras de todo tipo de organización. ¿Listo? Las irregularidades en la contabilidad. Entonces,
No llevar libros de contabilidad si estuviera obligados a llevarlos, ¿sí? No tener el registro de los libros principales de contabilidad si hubiere que registrarlo y no exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias lo exigen. Cuando la DIAN requiere información tributaria y resulta y pasa que, no sé, eh, yo hasta el 2020, hasta marzo del 2020, por ejemplo, implementé facturación electrónica. Pero la DIAN a mí me puede requerir la información financiera del año 2019. Se supone que para esa época yo tengo que tener absolutamente todos mis soportes y tengo que tener mis libros de contabilidad para verificar que la información financiera que está dentro de esos libros de contabilidad sea coherente con el soporte. ¿Mm? Entonces, si yo no tengo eso o emito la información, pues obviamente también me van a acarrear multas y sanciones, que eso es lo que se llaman los hechos irregulares en el proceso contable. ¿Listo? Llevar doble contabilidad suele llegar a pasar en muchos lugares, muchos, o en muchas empresas, en muchos negocios, que se llevan, se tienen dos contabilidades, una interna de la empresa y otra que se presenta ante la DIAN. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar el proceso de evasión de impuestos. Y no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque pues la contabilidad tiene que ser clara y tiene que ser coherente con la información que se está brindando. ¿Listo? Para los que están estudiando contaduría, recuerden que nosotros somos los que damos fe pública de la información y cuidamos el tema de los tributos del Estado. Entonces debemos presentar la información correcta. ¿Claros? Ahora, es muy importante tener en cuenta, muchachos, que si yo presento una información financiera errada, pues automáticamente puedo llegar a generar también un error en el análisis financiero. Resulta y pasa que yo presento, digo, uff, la empresa tiene excelentes utilidades, tiene activos, tiene absolutamente todo súper bien. Vamos a iniciar un proceso de exportación porque ya contamos con la maquinaria según los estados financieros y absolutamente todo. Pero cuando nosotros vemos la realidad, resulta y pasa que la maquinaria nunca le generaron ningún tipo de depreciación, un ejemplo, ya está deteriorada y resulta y pasa que esa maquinaria no sirve para dejarme el producto totalmente terminado y listo y preciso para el proceso de exportación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues que la información financiera como está errada, hace que yo tome malas decisiones y pueda que genere unos gastos innecesarios dentro del proceso. ¿Listo? Entonces ahí es donde hay que tener muy presente este tipo de cosas en las irregularidades del proceso contable. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, el tema de las sanciones de las irregularidades. Entonces, dice que pues si no pueden exceder los 20.000 VTs. Acá está la información del 2014, pero o sea, sin exceder los 20.000 VTs. Recuerden que el VT, el valor del VT cambia cada año. ¿Qué otra cosa? Bueno, se impondrá pues como tal un revisor fiscal en caso de que la organización requiera un revisor fiscal y él es el que verificará que esa información financiera que se está presentando sea coherente y pues con referencia al representante legal. ¿Listo? Ahora, entonces, las utilidades de la información contable. Es un error del capital teorizar antes de poseer los datos. Uno comienza a alterar los hechos para encajarlos en teoría, en lugar de encajar las teorías en hechos. ¿Qué pasa acá? O sea, que yo no puedo decir cuánto tengo sin generar el proceso, ¿sí? Yo no puedo decir, no, esa casa es mía y vale 450 millones y sobre eso voy a manejar todo el proceso. Pero resulta y pasa que esa casa supuestamente es mía, pero no la he comprado todavía, pero es mía, ¿sí? Entonces, primero genero que la teoría de que venga la compro, ¿cierto? Y ya genero el hecho.
de que es decir, efectivamente acá la tengo, es totalmente mía y ya declaro sobre ese inmueble. ¿Listo? Entonces, en la planeación tributaria hay que planear el nivel tributario, donde se aporta la rentabilidad de los socios, ¿cierto? Y mejorar el flujo de caja para aumentar el valor de la empresa. Aquí es supremamente importante. Yo voy a tributar de acuerdo a las utilidades obtenidas. Y pues es importante en la presentación de presupuestos, porque nosotros siempre tenemos que generar un presupuesto a raíz del análisis financiero que nosotros desarrollamos de toda organización. Y el objetivo principal de un buen gerente es apropiar pues la ejecución del plan como tal en forma de optimizar como tal el uso de los recursos de las organizaciones y en pro pues de los mejores resultados. En la proyección como tal del flujo de caja es importante anticiparse a las necesidades de los excedentes de la caja. Sin duda, se facilitará el logro de los objetivos de la empresa y la administración del efecto como tal, ¿sí? Del efectivo. Aquí es supremamente importante que se tenga en cuenta es cómo se va a administrar el dinero y que haya un ingreso y una salida del dinero. El flujo de caja es el movimiento del dinero. Entonces, digamos que si a mí, no sé, por ejemplo, me entran 100.000, pues obviamente que me salgan 50.000, 100.000 también, pero que sea constante. O que yo, por ejemplo, esté vendiendo mucho y que esté ingresando mucho dinero, ¿sí? La consolidación de cifras sectoriales y nacionales. Entonces acá es importante monitorear el sector al cual se hace parte, ¿sí? Y permitirá conocer el comportamiento que será dentro de un futuro, ¿sí? Y definen los planes empresariales. Aquí es supremamente importante, era lo que yo les decía ahorita con el ejemplo de la carne y de los huevos, ¿sí? Entonces, tengo que ver cómo se ha comportado el mercado, por ejemplo, en el sector de la marroquinería, cómo se ha comportado el mercado en el sector de la educación, ¿sí? Para profesionales, cómo se ha comportado el mercado para el área de comercialización, ¿sí? Entonces, ahí es supremamente importante porque ahí es donde yo voy a generar unos planes empresariales. Es complicado que yo diga, haga una proyección financiera y diga, bueno, resulta y pasa que yo voy a montar una fábrica de zapatos. Entonces yo digo, la proyección es vender 5.000 zapatos en un mes, pero venga, ¿cómo está el sector a nivel nacional? ¿Cómo se ha venido afectando, no sé, a raíz de la pandemia? Y si es coherente esa proyección que estoy generando. Porque, ¿qué pasa? Pueda que yo compre muchísimo material para fabricar esos 5.000 zapatos, ¿sí? Pero resulta y pasa que ese diseño ya pasó de moda y hice los 5.000 zapatos y solamente vendí 100 unidades. Entonces, y el diseño para un futuro pues ya pasó de moda. Ya no gusta exactamente igual. Entonces ahí es donde tenemos que generar pues una planeación empresarial para evitar esas fallas. El análisis del costo. Aquí es lo más importante también, porque si yo tengo mi análisis financiero, pues puedo generar el análisis de los costos fijos y variables y puedo tomar una decisión para el precio de venta, ¿sí? Para generar una rentabilidad y una contribución, buscar soluciones alternativas. Si yo sé que mi proveedor Pepito Pérez vende mucho más costoso el material y siempre le he comprado a él, y fulanito de tal vende el mismo material de la misma calidad, pero es un poquito más económico, pues puedo llegar a tomar las decisiones adecuadas de comprarle al otro. ¿Para qué? Para hacer la reducción de costos y aumentar mi rentabilidad, ¿sí? Ahí es supremamente importante. Y la obtención del financiamiento. ¿Qué pasa? Si yo estoy creando una empresa o si yo ya tengo una empresa y le estoy generando una inversión a un análisis financiero, es para que para tomar una decisión de en qué se va a invertir el dinero,
cómo se va a invertir, para qué se va a utilizar, si efectivamente hay un flujo de caja correcto, si la información que estoy detallando y que estoy planificando es coherente. Ahí es donde yo voy a tener como tal la proyección para ver cómo voy a manejar la parte financiera y cómo la voy a administrar. Entonces, hay algo que es muy importante y pues es que hace frente al tema de los negocios, es que los grandes retos empresariales son importantes hacerlos en un equipo que tenga la capacidad productiva para competir con las economías a escala. ¿Qué pasa? Las economías a escala lo que hacen es abarcar muchísimo el mercado y pues obviamente cogen a los emprendedores y pues los acaban financieramente. Entonces es aquí donde tenemos que tener muchísimo cuidado para saber manejar el recurso si vemos que estamos emprendiendo un negocio. Ahora ya venimos a lo más importante, la interpretación de la situación financiera. Aquí es donde tenemos que analizar y comprender la situación de la empresa, ¿sí? Y hay que tener presente que nosotros a veces nos podemos meter dentro de una burbuja de un desarrollo empresarial muy mínimo. Entonces, hay que ver que si yo estoy generando la creación de una empresa o estoy asesorando una empresa, tenemos que ver el sector y la idea es no quedarnos en esa burbuja chiquitica y decir solamente le vamos a vender a los mismos clientes, sino la idea es empezar a crecer y parecer un pulpo y expandirse. El negocio de toda empresa es expandirse y no quedarse siempre en lo mismo. No sé si a ustedes muchas veces les ha pasado que ustedes conocen, no sé, la fábrica o el negocio de X o Y familias y ustedes las ven siempre exactamente igual. O sea, hasta se le nota en la infraestructura. Llevan 15, 20 años con el mismo localcito, las vitrinas exactamente en el mismo lugar, en el mismo lado y le venden exactamente a los mismos clientes. Y se quedan ahí, pero ¿qué llegaría a pasar si esos clientes ya no me vuelven a comprar? La empresa muere, ¿sí? Entonces ahí es donde se empiezan a quedar, no, es que el mercado está terrible, está muy complicado. Entonces, en la situación financiera aquí es donde nosotros podemos generar la planeación para empezar a buscar alternativas y soluciones y empezar a tomar diferentes partes del mercado o diferentes áreas. Los beneficios de disponer una adecuada información contable. Entonces, una estructura organizativa pobre hace que un buen trabajo sea imposible. No importa lo bueno que sean las personas si esta información contable no es coherente. Toda empresa, absolutamente toda empresa, de hecho, toda persona que tenga una muy buena administración financiera, ¿sí? Una correcta planeación y un control contable, puede llegar a lograr grandes cosas. Una persona que sea desordenada o una empresa que sea desordenada con la información financiera, fácilmente, primero la persona queda endeudada hasta donde no más. La empresa también puede quedar endeudada y pues puede llegar a pasar a su exilio, a su extinción. A ver, aquí. Las cualidades de la información contable. Esto es supremamente importante. La principal es que sea comprensible y que sea útil. Y comparable. Este es el decreto 2649 del 93. Si bien es cierto, ahorita ya se generó el proceso de la implementación de las NIF, pero nosotros algo que tenemos que tener muy presente es que esa información contable debe ser útil y comparable en la presentación de estados financieros. ¿Qué quiere decir comprensible, útil y comparable? Comprensible es que yo la pueda entender,
útil que pueda tomar una decisión y comparables que, bueno, si ahí dice que son 23.500 dentro del sistema, pues que acá diga 23.500 también en la factura. Básicamente es eso. Entonces, nuestro presente y nuestro futuro, muchachos. En Colombia, nosotros hablábamos de los PCGA, ¿sí? Yo creo que ustedes también han encontrado muchísimo material en San Google. Y de las NIF. Anteriormente, nosotros todo lo hacíamos bajo los principios de contabilidad generalmente aceptada. Ahorita lo manejamos frente a las normas internacionales de información financiera. Quiere decir que todos los estados financieros deben estar basados bajo normas internacionales de información financiera, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos que verificar que toda la información pues esté basada bajo ciertos requerimientos y bajo ciertos requisitos que nos exigen las NIF. Una norma internacional, según la Constitución Política, no puede modificar una norma nacional en su totalidad. Es por eso que nosotros manejamos las normas internacionales como procesos, ¿cierto?, de información financiera, pero seguimos respetando el tema tributario, ¿sí? Porque no puede ser pasada o no podemos seguirla pasando por la tangente en el proceso contable. Entonces, las normas internacionales de información financiera, para quienes no las conocen, son las famosas NIF o en inglés las IFRS. Entonces, cuando ustedes vean IFRS, no van a decir, ¿qué es eso? No, son las normas internacionales de información financiera. ¿Listo? Y son un conjunto de normas con enfoque financiero que busca dar una estructura uniforme a la información financiera y a la contabilidad de las empresas. Por tanto, será en un corto tiempo el lenguaje contable financiero universal. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Que al estar implementados todos los estados financieros bajo normas internacionales y al ingresar la información financiera bajo normas internacionales, mi información financiera la pueden entender en cualquiera de los países que manejen normas internacionales de información financiera. Es el estándar a nivel mundial que busca que si yo quiero invertir en Chile, fácilmente pueda invertir, pueda entender la información financiera de Chile porque es exactamente igual, que la contabilidad sea exactamente igual. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lo que les informaba era que sea un sistema único y homogéneo de alta calidad, que sea comprensible, transparente, comparable, pertinente, confiable y útil. ¿Listo? Si se dan cuenta que se asimila también un poco a los PCGA cuando ustedes los vean, entonces la idea es que ustedes entiendan esa importancia. Ahora, ¿qué quiere decir comprensible? Que yo la pueda entender, ¿cierto? Que sea transparente, que lo que diga ahí y lo que diga acá sea coherente. Que sea pertinente. ¿Pertinente por qué? Venga, nos estamos yendo a pérdidas. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la empresa? Que estemos pendientes de eso. No que llevemos la contabilidad, ay sí, súper ordenado, les estamos llevando bien. Pero resulta y pasa que nos damos cuenta que nos fuimos a la quiebra a los 2 años cuando sabemos que si tenemos una información financiera podemos predecir el futuro y podemos anticiparnos a posibles hechos. ¿Listo? Que sea confiable es que la información sea veraz y que sea útil para la toma de las decisiones. Entonces, en Colombia, en el mundo, ya prácticamente todo está con las normas internacionales. Desde el año 2000, bueno, algo que tienen que tener muy presente es que desde el año 2009, la ley 1314 del 2009 empezó a generar el proceso de implementación de las normas internacionales. Todo el Consejo Técnico de Contaduría Pública, quien es el que regula todo este proceso, que muchos de ustedes dicen, pero venga, yo estoy estudiando ingeniería industrial, ¿qué significa esa vaina? Si ustedes estos conceptos, pues no van a tener ni
idea de dónde salió absolutamente toda la información financiera y la idea es entenderlo desde abajo y cómo se basa el proceso de la convergencia, la adopción de las normas internacionales y verificar que un estado financiero que yo esté verificando pues cumpla con los requisitos de las normas internacionales de información financiera. Tenemos niveles de convergencia o los famosos grupos, ¿sí? Los grupos tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3. Hay que tener presente que la información financiera o el análisis financiero que yo le dé tiene que estar pendiente de acuerdo a qué grupo estoy dedicado. Si es al grupo 1, que es de emisoras de valores, entidades de interés público, pues ya la cosa cambia dentro de la interpretación financiera, ¿sí? Que son lo que nosotros conocemos como las NIF plenas, ¿cierto? Que es el decreto 2784 del 2012. El grupo 2, que son las empresas de tamaño grande y mediano, que no sean emisoras de valores y que pues ni tampoco tengan interés público dentro del decreto 2784 del 2012. Y pues son las famosas NIF para pymes. Entonces, se basa también dentro del decreto 3022 del 2013 y el grupo 3, las pequeñas microempresas, según lo clasifica pues la norma legal de microempresas de como tal dentro de la normatividad, que es el famoso régimen simplificado de contabilidad, que es el decreto 2706 del 2012. Quiere decir que todas las empresas deben estar manejando el tema de normas internacionales y lo mejor es verificar a qué grupo pertenecen. ¿Por qué a qué grupo pertenecen? Porque no es lo mismo generarle un estado, un análisis financiero a un grupo 2, que es un tamaño grande y mediano, a un grupo 3, que es pequeña y microempresa, ¿sí? ¿Qué diferencias tienen? Uno, yo puedo decir, le genero el análisis financiero a la empresa y le genero una planeación financiera, una proyección financiera para mejorar o ampliarme el mercado, pues a una de tamaño grande, pues yo digo, no, pues nos vamos ya estamos en todas las ciudades principales, pues ya vámonos a los pueblitos o ya empecemos a volvernos exportadores. Pero si yo le llego a decir esa proyección a una empresa pequeña que solamente está en una ciudad y que le falta una trayectoria, pues automáticamente me van a decir, venga, pero es que eso es algo ilógico porque empezando la empresa no tiene flujo de capital, no tenemos el suficiente dinero para ponernos a exportar. Primero entonces vámonos a pasitos. Entonces para el tamaño grande, pues yo ya sé que podemos ampliar el mercado, digamos, internacional. Y para la pequeña, bueno, vámonos para las ciudades principales y empezamos a hacernos conocidos dentro del país y ahí sí ya nos convertimos en empresa del grupo 2 para volvernos internacionales. Chuchu. Entonces, los efectos de su implementación. Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros generamos en la parte financiera una solvencia, un patrimonio, un resultado. Somos operativos dentro del sistema de información y cambios del proceso. Manejamos una parte fiscal que es el impuesto a la renta o todos los impuestos que se manejen dentro de una organización. Algo supremamente importante, el equipo humano, el entrenamiento del perfil, los planes de beneficios y el negocio es los estados financieros, los instrumentos de gestión y la mejora eficiente. Si ustedes se dan cuenta, para llegar a un análisis financiero necesitamos de absolutamente todo este círculo. Yo no puedo venir a presentar una proyección financiera. Yo le digo, no, pues sí, yo le digo el análisis financiero, le digo, no, usted se está yendo a la quiebra, le digo ya, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que tenemos que ver cuáles han sido las circunstancias, el entorno y tenemos que ver qué mejorar. ¿Sí? O sea, un análisis financiero no se hace porque sí, porque ahí en los números dice que se está yendo a la quiebra. Sí, claro, pero venga, miremos qué vamos a hacer para mejorar, cuál es la solución. Esa es la principal finalidad de ese análisis financiero. Bueno, acá tenemos que tener presente, yo asumo y creo que ustedes van a tener de pronto un rol de gerente empresario, ¿sí? O también de trabajador. Entonces,
ese gerente como tal o ese empresario y ustedes como asesores tienen que tener la importancia de los estados financieros y la preparación y la presentación, la responsabilidad con la cual los te están generando, ¿sí? Y los principios que suministran contablemente. Yo no puedo decir, ay, tome la información financiera y mire a ver qué va a hacer con eso. No, hay que ver la responsabilidad con la que se generó todo el proceso contable. ¿Listo? Los estados financieros deben estar efectivamente certificados por el representante legal, el contador público, ¿sí? Que es quien tiene la responsabilidad de prepararlos. Deberán estar certificados, obviamente, ¿sí? Si usted no ve que los estados financieros pues están certificados, pues obviamente, o sea, es complicado porque usted dice, venga, ¿cómo va a hacer una proyección financiera? Sí, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo elaboró? ¿Sí? ¿Quién lo certificó? ¿Listo? Ahora, los administradores responderán de forma solidaria ilimitadamente a los perjuicios o culpas u ocasiones de la sociedad, los socios o terceros que no estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión que haya votado pues como tal en contra o en, pues cuando nos los ejecuten, o sea, cuando se cometan errores, hay que tener presente que los responsables efectivamente son los administradores, pero pues todos tienen que estar pendientes de la información financiera. Se los resumo en pocas palabras. Si la información financiera no es coherente y no es real, ustedes se pueden estar tirando una empresa o nos podemos estar tirando la vida, ¿sí? ¿Por qué les digo la vida? Porque nosotros tenemos que manejar una información financiera para poder generar una proyección personal, ¿sí? Entonces yo sé, bueno, yo estoy estudiando para hacer contaduría pública, para ser ingeniero industrial, para ser administrador, para ser economista, y digo, bueno, tengo que hacer una planeación. Resulta y pasa que yo me gano, no sé, 1.500.000 y tengo que pagar para la universidad 500.000, pero resulta y pasa que me pagan la plata, yo no le genero una administración, sino me farreo el 1.500.000 y no dejé para la universidad. Pues o aplazo semestre o aplazo el mes o ¿qué va a pasar? Mientras que si yo genero una correcta administración de la planeación financiera, ¿sí? Automáticamente, pues puedo llegar a cancelar mi semestre de la universidad. ¿Listo? El rol como empresario y gerente. Entonces, aquí es muy importante que ustedes tengan presente. Debe interesarse siempre por la información financiera. Si usted es el encargado, si usted no es el empresario, es el gerente, sino es el asesor financiero, tiene que estar pendiente de esa información y debe estarle comentando al dueño de Chuzo. ¿Listo? No tomar decisiones sin comunicárselas. Debe generar un diagnóstico del por qué pasan las cosas, debe definir la situación, debe comunicarla y debe responsabilizarse dentro del proceso y ustedes deben también responsabilizar e involucrar a los dueños de la organización, no simplemente decir, ay, no está bien, se está yendo a la quiebra y quedarse callado. ¿Listo? Entonces, el enfoque de la información financiera. Anteriormente hablábamos de los PCGA. Entonces acá tenemos los tributos, los socios, los accionistas, la entidad de control, buscar medir los resultados de la actividad económica del negocio y pare de contar. Pero actualmente nosotros hablamos de las famosas NIF. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos algo que se llama, ¿Ya visto eso, amor? El ni. manejamos algo que se llaman los tributos, los socios, los accionistas y las entidades de control, los acreedores, inversores y otros interesados. El propósito pues de satisfacer las necesidades de la información de todos los usuarios. Recuerden, todas las dudas e inquietudes las vamos a ir anotando y ahorita las vamos a aclarar entre todos. ¿Listo? Entonces, el objetivo de la información financiera.
Promover la información respecto a la posición financiera que la tiene. La posición financiera afecta a 4 factores importantes: el recurso económico controlado por la entidad, la estructura financiera, la liquidez y la solvencia y la adaptabilidad de la misma. El análisis de los cambios de la posición financiera permite evaluar a las actividades de financiación, inversión y operación. En el periodo en el que cubre la información financiera, suministra una información respecto a la capacidad que hay para generar un efectivo y otros recursos, así como para determinar la utilización. Medir el desarrollo financiero en una entidad, pues permite predecir la capacidad del ente para generar flujos de efectivo a partir de la posición actual del recurso. Permite también predecir la forma de los juicios, ¿cierto? O formar los juicios en cuanto a la eficiencia como tal con la entidad, que puede emplear pues recursos adicionales que permiten una mejora continua del proceso de toda organización. El objetivo de un estado financiero, pues tanto de las pymes como de toda empresa en general, permite proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y flujo de los efectivos de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones económicas y pues que tengan una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir como tal informes a la medida de sus necesidades. Nuestras empresas como tal lo que busca es tomar una medida de solución alterna antes de darme cuenta. O sea, si yo veo que, por ejemplo, a mí me llega el 1.500.000, me pucha, y tengo la cantidad de gastos y resulta que esos gastos me dan 1.450.000, pues venga, busquemos la alternativa de administrar esos recursos para que yo pueda ahorrar alguito y vaya dejando para el semestre, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, pues este mes yo no voy a comprarme el jean que quiero, sino me lo compro el siguiente mes y más bien lo ahorro. ¿Listo? Ahí es donde hablamos de eso. Muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia, ¿sí? ¿Por qué por la gerencia? Porque la gerencia es la que toma las decisiones. O sea, yo cumplo con decirle a la gerencia lo que está pasando y es quien toma las decisiones y dan cuenta de la responsabilidad de la gestión de los recursos confiados de la misma. O sea, de la información financiera es que se toman absolutamente todas las decisiones de toda organización. ¿Qué pasa? Si yo no tengo plata para salir, pues no salgo, ¿cierto? Entonces ahí es donde tengo que tener presente de la información financiera, cómo es tan importante, no solo en las empresas, sino en nuestra vida personal. Las características de la información contable que hay que tener presente es que son fundamentales la relevancia, la transparencia y la representación fiel de la información que sea correcta, ¿sí? La mejora, la verificabilidad, la oportunidad, la comparabilidad y la comprensibilidad, que esos ya los habíamos visto. ¿Cuáles son las cualidades de la información financiera? Que sea comprensible, relevante, que tenga una materialidad, una importancia relativa. ¿Listo? Aquí es importante que tengan presente que la comprensibilidad es que la información que se presenta pues sea comprensible para los usuarios y que tengan un conocimiento razonable. Que yo les diga, mire, el efectivo equivalente aumentó un 5% el año anterior. Entonces, ustedes como que dicen, venga, ¿qué es el efectivo equivalente? Yo no sé qué coños es eso. Entonces yo digo, bueno, es el efectivo equivalente, resulta que pasa que es el dinero que hay tanto en caja como en bancos, ¿sí? Entonces la idea es que esa comprensibilidad pues la puedan entender todos, ¿listo? La relevancia, que la información cuando se pueda ejercer una influencia sobre las decisiones económicas, y la materialidad e importancia relativa es que la información es material si su omisión o presentación errónea puede influir en las decisiones económicas. Cuando la información es material, en consecuencia, pues obviamente es relevante, supremamente relevante e importante. Que tenga fiabilidad, que es cuando está libre del error significativo, y el sesgo, que representa como tal fielmente para predecir determinada información. La eficiencia sobre la forma es que las transacciones de los demás sucesos y condiciones deben contabilizarse, presentarse de acuerdo a la esencia y solamente en consideración a su forma legal. Todo debe ser legal.
en la esencia sobre forma, ¿cierto? La prudencia es la inclusión de cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo las condiciones o incertidumbres que tiene la empresa. Entonces yo, por ejemplo, digo, no, venga, estamos, no sé, yo tengo, yo creé una empresa de venta de árboles navideños. Entonces yo la creo en enero y yo en agosto digo, no, esta empresa se fue para la quiebra. Yo ya le digo que se fue para la quiebra porque no hemos vendido nada. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos que ser muy prontos porque yo puedo cerrar un negocio, pero digo, venga, pero es que todavía no ha iniciado la temporada navideña, ¿cierto? Entonces ya cuando empiece la temporada navideña es que esto va a aumentar su utilidad. Entonces todavía me falta terminar ese año, o si no, simplemente tengo que ser cuidadoso al momento de dar una situación financiera. Es como cuando a mí me dicen, usted se va a morir. Y pues obviamente uno queda, ¡ay, me va a morir! Pero ¿qué pasa? Ah, no, usted se puede morir pues en cualquier momento. Ah, bueno, sí, eso ya lo sabía, ¿cierto? Es la forma en que yo voy a decir las cosas. La integridad, la comparabilidad y la oportunidad. Entonces, esa integridad como tal es que sea fiable, ¿sí? Que sea completa la información. No que yo le diga, no, pues mire, usted tiene en bancos 1 millón de pesos, así, y cuánto tengo en caja, uy, no es así, no me sé, ¿sí? Tengo que darle información completa. ¿Cuánta plata tengo? Ya, pues, ¿cuánta plata? Pues lo que tenga en bancos y lo que tenga en caja. Es como cuando, no sé, a uno los hijos le dicen, uno les dice, ¿ya recogió el desorden? ¿Organizó la ropa? ¿La guardó? Sí, yo ya la guardé. ¿Y la dobló? Ay, no, esa sí no la hice. ¿Sí? Entonces lo que hizo fue ensurullarla y meterla allá. Que tenga una comparabilidad y pues que tenga como tal una oportunidad de proporción de la información dentro de un periodo de tiempo determinado para la toma de decisiones. Bueno, todavía nos faltan, son 86 diapositivas, es bastante, pero entonces lo vamos a dejar por el día de hoy hasta ahí y vamos a continuarlo en la próxima sesión. ¿Listo?